Uranio Televisión. Estamos de retorno aquí en Uranio Televisión, estamos en la semana, programa semanal de entrevistas, encuestas, opiniones y participación de la opinión pública a través de la línea telefónica. Estamos con la ingeniera Betty Cortegano, candidata al Congreso de la República, número 2 de Juntos por el Perú. Tenía una respuesta que darme, ingeniera, a ver. 40 años de permanencia del petróleo en el Loreto, saqueo, extracción, pero Loreto sigue sumido en la pobreza hasta el abandono. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer para que eso pueda potenciarse las capacidades de la región y convertir esa riqueza en mejores calidad de vida de la gente? Sí, bueno, primero el Estado tiene que invertir también, y eso pasa porque ya habíamos discutido un poco el tema del cambio de la Constitución. El Estado, lastimosamente, en estos años que el oleoducto norperuano ha estado prácticamente sin mantenimiento, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese deterioro, falta de mantenimiento y de inversión que el Estado no tiene para con su propio en este caso, la inversión en el petróleo, ¿no? Y por eso es que hay, por un lado, las tuberías se rompen por efecto de esta falta de mantenimiento, y también porque hay conflictos ambientales ya con los líderes de las comunidades que están asentadas a lo largo y ancho del oleoducto, ¿no? Lo otro es por eso es importante y no estamos, por tanto, preparados para tener las reservas en materia de petróleo para poder afrontar la falta de caída de precio que ha tenido el petróleo a nivel internacional. Y entonces los demás países han estado de todas maneras extrayendo recursos, reservándolo, y cuando ya el precio se ha normalizado, por lo menos ya era un precio rentable, ellos han podido vender sus reservas, mientras que nosotros no teníamos ni siquiera para proveer incluso la demanda interna. Por otro lado, creemos también que el tema de la fiscalización en materia si bien es cierto, aparentemente es mucho el tema que a través del canon petrolero que se ha durante tantos años, el Estado le ha entregado al gobierno de Loreto, Más ¿no? de 40 años. Más de 40 años, ¿no? Pero sin embargo, eso no se ha traducido, lamentablemente, en obras que pudieran generar, infraestructura que pudiera generar el desarrollo de Loreto. Ni siquiera tenemos un hospital adecuado. Permítame, ingeniera, se ha hecho un estudio hace muchos años, estuve leyendo hace poco, donde la mayor inversión del canon petrolero se ha ido a la corrupción, ni siquiera en obras públicas. Por eso lo que le decía, ¿no? Lo otro es que ha habido, lamentablemente, que el dinero del 10% del canon petrolero se ha ido mayormente a los bolsillos de los corruptos, ¿no? Y eso también porque ha habido una política de corrupción institucionalizada en todos los gobiernos regionales que han presidido. Y que aún persiste todavía. Y que lamentablemente aún persiste, porque hasta parece que se ha institucionalizado el tema de la corrupción, no se ha politizado y se ha institucionalizado tanto. Por eso es importante que ahora los candidatos que vayamos a elegir no sean las caras bonitas, ni si no elijamos a gente proba, ¿no? Y fácil es, ahora tenemos el internet a la mano, podemos averiguar sobre la hoja de vida de los candidatos para que elijamos lo mejor. Todo esto en materia de petróleo le ha hecho daño al país. Ha hecho que ahora, por un lado, el Estado tendría que invertir muchos millones, pero no está de más que lo haga, pero en un marco de regulaciones claras, donde el Estado también obtenga sus dividendos del 50% que decíamos para la empresa que vaya a invertir. Además, ¿qué empresariado no va a querer invertir cuando el Estado le da la seguridad jurídica de su inversión? Si tú pones unas reglas claras donde haya igualdad de condiciones, va a haber mejor seguridad jurídica para el empresariado, para la inversión privada, porque no va a venir así adrede a ganarse de conflictos y tomas de los lotes petroleros, incluso con muertes, ¿no? Con altos impactos sociales.
Pero si tú mejoras las reglas del juego, eso también puede mejorar, porque todavía, si bien es cierto, estamos hablando no de un extractivismo puro, sino de un manejo responsable de nuestros recursos con responsabilidad social, que es lo que no ha habido nunca, y ambiental, que no se generen esos pasivos ambientales que han incluso generado la contaminación de los ríos por petróleo, ¿no? Un tema específico, por ejemplo, haciendo un cuadro comparativo, lo que está pasando hoy recientemente con la empresa Tamishi, que ha donado 400.000 y todo el mundo ha puesto su grito al cielo, como una empresa que ha deforestado, ahora apoya con 400.000 para una planta de oxígeno. Usted seguramente conoce el Tamishaku. Ahora la gente, más de 3.000, 5.000 familias viven ahora del cacao, pero sin embargo ahí las reglas de juego no están claras. ¿Qué habrá que hacer ahí? Efectivamente, las reglas del juego no están claras ahí, porque toda empresa privada que quiere, que entra a trabajar con nuestros recursos naturales, que va a intervenir en el medio natural, tiene que tener unas reglas claras para decir, yo intervengo en esta medida para no generar un daño, un desequilibrio ambiental. ¿Cuáles son las contingencias ambientales que debo considerar para no causar este daño? No solamente en la parte ambiental, para no generar el desequilibrio del ecosistema, sino de todo el entorno social, ¿no? Creo que en ese sentido el Estado no ha tenido las reglas claras para que esta empresa entre a generar ese impacto, y por eso yo creo que el Estado, dado que existe más de 350 trabajadores que dependen directamente de esta empresa, y por ende hay unas 1.000 o 1.500 personas, las familias de estos 350, más además tiene otros 1.000 beneficiarios indirectos a quienes esta empresa les compra, el Estado debe procurar que esta empresa, la sanción que hay que darle a esta empresa debe conllevar a que esta empresa restituya el daño que ha causado para que en el ambiente, ¿no? Para que ese ecosistema vuelva a recuperarse. ¿A través de qué? Sistemas agroforestales, que es lo más indicado para nuestra Amazonía. No el monocultivo, porque demostrado está que el monocultivo no funciona, ¿no? Y si el sistema agroforestal, ¿cuánto de inversión le va a generar a esa empresa para que vuelva a restituir? Tiene que plantar, por cada árbol de cacao plantado, va a tener que combinarlo con un árbol maderable o con un árbol frutal. Pero aquí hay un monocultivo igual también, como la palma aceitera. Ustedes podrán saber qué tanto daño ha hecho en el ecosistema, ¿no? Entonces, pero de ahí a decir que tú le cierres a la empresa y dejes en desempleo a 350 familias, que multiplícalo por 4, estás hablando de 1.500 o 2.000 personas que los has dejado ahora sin la posibilidad de ganarse el pan del día. Entonces, eso me parece muy mal, porque más allá de la sanción está la familia que están allí. Nadie está en contra de la sanción, ¿no? Pero tiene que ser una sanción acorde al daño que ha hecho. Usted ha hecho un daño en el ecosistema, restituye ese ecosistema, vea, y el Estado vigile para que ello sea. Porque si usted le multas con 1.527 millones, ¿quién va a cobrar esos 1.527 millones? El Estado va a venir con eso a reforestar, a restituir, a darle trabajo a la gente de Tamishaku que ahora no tiene que comer. ¿Eso es lo que va a hacer el Estado con esos 1.500 y tantos que ha multado? No, la solución tiene que ser por velar también por esa sostenibilidad que tiene que tener toda inversión en el medio: sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Todo eso tiene que ir en esa completa armonía. No solamente vas a defender el bosque sin tener en cuenta que ese bosque tiene un entorno, una relación con el hombre. Entonces no puedes decir en desmedro, tampoco vas a privilegiar al hombre en desmedro del medio. Es todo una relación armónica que el Estado tiene que procurar esas políticas. Loreto es una región muy diversa, muy compleja además. No es comparable a San Martín, tampoco Ucayali, Huánuco, Amazonas. Nuestra forma de acercarnos a otras ciudades es bajo la navegabilidad fluvial, ¿verdad? Hay un proyecto de la hidrovía amazónica que sigue siendo un potencial para esta provincia también, porque tenemos un puerto ya terminado, pero ¿de qué sirve? Es un elefante blanco, porque no se está haciendo nada prácticamente, porque está ahí detenido por un tema ambiental. Desde el Parlamento, ¿qué haría usted para que la hidrovía amazónica
funcione, o usted está en contra también de esta hidrovía amazónica? No, primero me da alegría que nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Que efectivamente cada realidad merece un trato de acuerdo a esa realidad, ni calco ni copia, ¿no? Lo otro es que la conectividad para Loreto se ha constituido vital para su desarrollo, vital. ¿No? Somos el Estado no nos va a procurar esa conectividad, sino nosotros habremos de lucharla. Y en ese sentido, todas las proyectos que conducen a acortar ese aislamiento que tiene Loreto sean bienvenidos, pero todo ello en el marco de la responsabilidad ambiental con que tiene que hacer. Tenemos que ser responsables nosotros, los propios loretanos, para cuidar nuestros recursos. Acá en Yurimaguas hay una federación, la FEDEAGRA, que está impulsando la necesidad de carreteras para que ellos puedan comercializar su producto, porque esa es su principal dificultad. Los está trayendo mucho atraso el no poder, digamos, transportar sus productos para comercializarlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también, por supuesto, tienen el aval a través de nosotros. Si vamos a llegar al Congreso, hay que ser optimistas, ¿no? Porque sentimos el apoyo de la gente, pero hay que hacer un estudio, un expediente responsable, sin que medien intereses políticos ni colores de ninguna clase, sino el interés de todos. Por eso tiene que ser un expediente donde se respete irrestrictamente no solamente los parámetros ambientales, sino si se va a atravesar por comunidades donde están asentados, donde hay gente que viva, hay que hacer de todas maneras que haya consulta con ellos, para con ellos llegar a acuerdos si es conveniente o no es conveniente, o por dónde es la mejor vía para hacer viable esta carretera que tanto necesita los miles de productores agrarios altoamazonenses, yurimaguinos, para poder comercializar sus productos. Debe de hacerse, pero eso se hace, o sea, no sentando en una oficina y decidiendo allá arriba. Tienes que hacerlo en consenso con la gente. Ese es el gobierno que tiene que hacerse, ¿no? Con la participación activa de la población. Te había preguntado de la hidrovía amazónica, que se ha hecho todo un proceso, ya casi se ha pasado varias etapas, y solo faltaba la certificación ambiental, porque la gente quiere que haya movimiento, navegabilidad en mejores condiciones. Usted, como candidata, ¿qué propone, por favor? Es necesario, por eso te vuelvo a recalcar que es necesario la conectividad de Loreto, es vital para Loreto. Entonces tenemos que apoyar este tipo de proyectos, y hay que mejorar para que no te generen ningunos desencuentros o que tenga algún impacto negativo sobre el medio ambiente. Hay que hacer las correcciones que se requieran hacer, pero es urgente, es vital que nos pongamos de acuerdo para que ese tipo de proyectos se hagan. Es vital para Loreto. El problema es que a veces se cierra demasiado esta frontera muy complicada entre uno y otro grupo de poder. Y ahí está el puerto internacional, ahí en Nueva Reforma, sin que haya carga internacional, porque la idea me parece que era que este puerto se convierte en un puerto hack, que permita llegar mercadería tanto de Brasil y otras partes del mundo, y mover una enorme cantidad de carga acá, y de ahí vaya directamente al puerto de Paita y a Asia. Esa era, me parece, la visión que tenía Brasil. Pero hoy está detenida ahí, no hay movimiento de carga, no hay nada, y al no haber nada, la gente no tiene trabajo tampoco. Bueno, no solamente son los grupos de poder que han hecho de un tipo de negocio su privilegio, ¿no? Sino también no hay que olvidar que están los llamados ultraambientalistas, ¿no? Que no viven acá en la Amazonía, ¿no? Están enquistadas en las ONGs más poderosas que tiene el país, que por supuesto... Y son la mayoría de la izquierda. No, yo soy de la izquierda y soy una convencida de que soy una mujer de izquierda y voy a morir de izquierda, pero soy una convencida de que el desarrollo de Loreto pasa por el aprovechamiento responsable de sus recursos, porque así he vivido toda una vida, así han vivido nuestros ancestros y nunca han depredado ni han deforestado. Demostrado está que los amazónicos sí podemos tener una relación amigable con nuestros recursos, vivir de ella, pero de manera responsable. Lo que han hecho daño son las grandes transnacionales y una falta de política de Estado que ha privilegiado el extractivismo como tal.
sin generar valor agregado, sin generar industria, sin generar empleo, sin pensar en las grandes mayorías. Claro, lamentablemente también hay un sector de ONGs de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el caso de Alto Amazonas, la Pastoral de la Tierra, que le dice al agricultor, al campesino, aquí no hay que hacer carretera, hay que hacer un camino de piedra para llegar a Jeveros. Eso es una cosa innegable, en realidad, negarle la capacidad a esta gente que haya una mejor transitabilidad para sacar sus productos y abrir frontera agrícola. Es decir, le está poniendo un pare para que esa gente también asuma el crecimiento de su ciudad, ingeniera Cortegano. Son posiciones que hay que conversarlas, que tienen que consensuarse, pero que tiene que primar la necesidad de la mayoría, ¿no? Una necesidad que es urgente, y Loreto está desconectado, está aislado, ¿no? Y Yurimagos no es la excepción, es una necesidad urgente de los productores agrícolas en Yurimagos y Alto Amazonas que se haga esta conectividad para que puedan transitar y transportar sus productos para poder venderlos, porque acá no hay la capacidad de la comercialización. Entonces, bueno, hay gente que no va a cambiar de opinión, pero lamentablemente son muy pocos, ¿no? Porque la realidad, la supremacía de la realidad y de la necesidad va a primar siempre. Los intereses colectivos siempre va a sumar. Por eso no hay que olvidarnos, 11 de abril, hay que ser valientes para optar por la única opción diferente de gobierno y no ser más del continuismo que hasta ya va a ser 200 años de independencia que tiene el Perú, y mire cómo estamos, ¿no? Por seguir eligiendo los mismos personajes de siempre. Correcto, ingeniera Betty Cortegano. Vamos a ver la línea telefónica para que algunas personas puedan hacer alguna pregunta. Aquí está con nosotros la candidata de Juntos por el Perú, como lo ha señalado también ella, lo ha ratificado. Es un conglomerado de la izquierda que postula a Verónica Mendoza a la cabeza de este grupo político para la presidencia de la República. Ella, según la encuesta última de IDICE, aparece en el cuarto lugar con el 8.4%. Ya en la encuesta de la semana pasada de esta encuestadora de la izquierda, Instituto de Estudios Peruanos, también ella aparece, me parece, en el segundo lugar. Pero como señala la ingeniera Cortegano, hay movimientos, números allá, para no verla a Verónica Mendoza en el primer lugar de la intención de voto nacional, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, vea, ayer había una denuncia muy puntual referente al tema de las vacunas. ¿Qué posición está tomando su partido en referencia al tema de las vacunas? Primero, para nosotros es importantísimo, es vital para la salud de la población, de los más de 30 millones de peruanos que estamos acá sufriéndola, que la vacunación, que el Estado, el gobierno garantice la vacuna a cada uno de los peruanos para poder enfrentar este COVID-19. Lo otro es, lamentablemente, que el gobierno, y ahí estoy pasando, digamos, al plano de la corrupción, es que el gobierno ha privilegiado sus intereses y sus lobbies particulares, que bendita sea, se ha incrustado en las más altas esferas del gobierno y ha hecho que a las luces de las investigaciones, de las pruebas farmacológicas, que de los estudios técnicos, médicos que se hacen de estas vacunas, se está demostrando que la efectividad no es tan alta como quisiéramos, ¿no? Bueno, el señor Beto Ortiz ha dado unas cifras muy alarmantes anoche, pero creo que ha interpretado al revés, ¿no? Mientras decía que había un 11% de probabilidad de la vacuna china, era al revés, ¿no? Era que era un 11% de frente a la reacción positiva y un 85% de reacción negativa, es decir, que tiene un 85% de efectividad. Y lo otro también para la vacuna de Wuhan, si no me equivoco, que era un porcentaje de 67% de efectividad. Aún así resulta siendo baja la efectividad, por cuanto está demostrado, según los estudios clínicos de la vacuna de Rusia, que habla de más de un 95% de efectividad, además de que las diferentes noticias que hemos leído dan cuenta de que el precio de adquisición de estas vacunas oscilaría entre 15 y 20 dólares, mientras que estas otras vacunas que el Estado ha comprado están alrededor de 60 dólares, pese a su baja efectividad.
efectividad o relativa efectividad, lo cual denota que a todas luces ha habido corrupción también en esta compra. Ingeniera Cortegano, vea, hay un tema importante, lo que hemos leído ayer también, estos factores económicos que se mueven muy rápidamente. Ayer decían que el dólar ha subido porque hay dos candidatos que plantean una nueva carta magna, un cambio de regla, y el dólar ha subido. Entonces, lo que necesita el país es estabilidad. Y le pregunto porque hay sectores económicos mundiales que no apoyarían esta nueva carta magna que plantea tanto Verónica Mendoza como también el señor Lescano. ¿Qué opinión le merece estos movimientos económicos que se han dado en las últimas semanas, dando cuenta de que la economía peruana no está tan estable como la han planteado algunos analistas políticos? Ya que no nos dejemos mentir, que la inestabilidad la generan ellos, siempre la van a generar la especulación, y voy a centrarme que no es solo el tema de la nueva constitución, ya es el tema de que cualquier coyuntura que exista siempre va a primar el lucro por encima de cualquier cosa. Entonces, acá está generar esa inestabilidad para hacer que el dólar suba más, generar la estabilidad en la época de pandemia, cuando todo el mundo se está muriendo, para hacer que el oxígeno cueste a llegar 3.800 el balón de oxígeno consiguió mi familia para salvar la vida a un familiar. 500 soles en el mercado negro para llenar un balón de oxígeno. Esta es la especulación, no que tenga que ver con la izquierda, ni que tenga que ver con una nueva carta magna que debe de hacerse, sino la especulación que ha privilegiado el lucro por encima de las necesidades y de la población en general. Siempre va a existir, así que no nos dejemos mentir, que porque Verónica Mendoza está diciendo que va a cambiar la constitución, que porque, bueno, otro partido lo está diciendo por copiarse a Verónica Mendoza que va a cambiar la constitución, pero que no lo va a hacer porque tiene personas en el gobierno incluso decidiendo los destinos del país, ¿no? Pero no lo ha hecho, y de eso muestra si realmente lo va a hacer o no lo va a hacer, sino es la especulación de ese grupo de poder pequeñísimo que quiere seguir enquistándose para hacer de los millones de peruanos su conejillo de India, seguir experimentando con nosotros todo su poderío para seguir lucrándose a costa de nuestras muertes, de nuestro sufrimiento, de nuestras necesidades básicas. No hay que dejarnos engañar, felizmente ya somos personas ya que leemos, que analizamos, que llegamos a una conclusión pensante, ¿no? No somos ya tan brutos como generalmente nos hacían creer antes, que dándonos un tapercito o un polo nos compraban el voto. Hay que demostrar este 11 de abril que todo eso ya ha ido poco a poco terminándose. Hay que dar lección de vida, hay que ser valientes este 11 de abril y no creer en esas falsas especulaciones. Con nuestro voto demostremos que no les creemos, que no les tenemos miedo. Correcto, voy a leer unos mensajes que me han llegado. Me dice acá, la señora es forestal, ingeniera forestal. Sin embargo, hay un saqueo tremendo de la madera en la región. ¿Tendrá alguna idea ella de plantear en el Congreso de la República en el tema de la deforestación? Claro, por supuesto, es nuestra principal propuesta, porque el saqueo que se ha dado y que se sigue dando en la Amazonía, el año pasado se ha deforestado 164.000 hectáreas de bosques, de los cuales 37.000 hectáreas pertenecen a Loreto, de los cuales 27.500 hectáreas se deforestaron para sembrar coca. ¿Por qué? Porque hay una falta de política pública forestal del Estado, que viviendo en una región con 37 millones de hectáreas de bosques no ha tenido una política pública de formalización, de acceso para el campesinado, para el viviente amazónico, para el pequeño manejador, que lo ha excluido de la ley y ha privilegiado solo a pequeños grupos de poder para entrar a intervenir en el bosque, dejando en abandono a más de 80.000, 100.000, 200.000 campesinos, ¿no? Y esa es la principal propuesta de legislación que enarbolamos. ¿Para qué? Para evitar el blanqueo, el saqueo, la depredación, la deforestación, para hacer que la gente tenga empleo y evitar que la gran masa de campesinados esté yendo a deforestar para sembrar coca, con la consecuente cultura de antivalor que genera una cultura de la coca. Correcto, ingeniera Betty Cortegano. Vamos a dar paso a esta comunicación. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aquí está la candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú, ingeniera forestal Betty Cortegano. Adelante, le escuchamos con su pregunta. Muy buenos días, señor periodista.
Sí, le escuchamos, señor. Sí, estoy bajando un poquito el volumen. Ya. Felicitarle efectivamente a la candidata Betty Cortegana. Yo creo que se merece un lugar dentro del Parlamento, porque de todos los candidatos que he escuchado, tanto de diferentes partidos políticos, es la única sincera altamazonense, conoce todo el tema de nuestra región. Y es más, ¿no? Sus visitas que lo ha hecho permanentemente acá sin ser candidata, creo que se basa en ese reconocimiento de nuestros lugares. Y efectivamente, está preparada esta señora, esta ingeniera, Betty Cortegana, y yo creo que mi apoyo va a ser a ella, ¿no? Porque es una de las, justamente estaba analizando todos los candidatos, pero me doy cuenta que es una mujer que merece tener un lugar en el Congreso y hay que apoyarle, porque necesitamos ese tipo de candidatos con agallas que quieren defender nuestra región tan maltratada, como dice ella, por grandes poderes que hay en nuestra patria, ¿no? Y es la única que habla. Yo siempre, señor periodista, he llamado a tu radio, a tu televisión, sin la presencia de ella, justamente hablando sobre el tema de la ley de la inversión de la Amazonía, que tanto mal nos está haciendo, y la tala indiscriminada de los bosques, y está dando ella a conocer que conoce y qué soluciones se va a dar en esta región, mi Loreto, ¿no? Que efectivamente necesitamos llevar la voz de nuestro pueblo hacia el Congreso, no la voz de unos cuantos empresarios que se benefician de todo esto. Gracias, señor periodista. Felicitarle a la ingeniera Betty Cortegana. Tenlo por seguro, tienes un voto, ingeniera, porque me estás demostrando que efectivamente eres una mujer que conoces el peje y el manejo, la problemática de nuestra región. Hay que solucionar todo este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor. Bueno, hay mucha gente que está ya seguramente apoyando su presencia en el Congreso y seguramente se están sumando mucha gente ya a su campaña, ingeniera Cortegana, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida con el pueblo amazonense, con Yurimaguas, porque como le decía ayer, nos hemos reunido con una cantidad increíble de jóvenes universitarios egresados de la universidad, tanto de la UNAP como de la universidad de la UNA, que son egresados biólogos acuícolas y que creen que, y yo también creo que es así, que la actividad piscícola acuícola es una de las actividades que tiene que promoverse en la región para procurar como una de las alternativas de desarrollo económico que tiene que tener la región. Yo agradezco sobremanera y tiene mi compromiso, ¿no? Como le decía, ¿no? Somos caminantes, somos de a pie, hacemos una campaña austera, llevando la propuesta, no tenemos para hacer la campaña millonaria que otros hacen, pero lo que nos asiste y nos da toda la autoridad moral son las propuestas, la experiencia que traemos, nos hemos preparado para ello, no creemos que un improvisado tiene que llegar al Congreso. Bueno, seguir caminando, seguir agradeciendo de todas maneras por la gran acogida que estamos teniendo. Vamos a estar a las 3 de la tarde en el kilómetro 30 con los productores de la carretera también, porque nos han pedido que vayamos allá. Por supuesto, yo debía regresar hoy a Iquitos, pero prefiero quedarme hasta el día de martes, porque vamos a tener también reunión con la Asociación de Mototaxistas que han acudido también. Por supuesto que vamos a conversar de ellos y otras asociaciones más que vamos a seguir conversando, porque el compromiso está. Vamos a llegar al Congreso y vamos a establecer inmediatamente una oficina de coordinación aquí en Yurimaguas para poder entre todos arrancarle al Estado las justas reivindicativas que Alto Amazonas y que Yurimaguas merece y que el Loreto en general merece. Vamos a ser representantes y la voz del pueblo, no de unos cuantos. Bueno, ¿qué problemas ha tenido Verónica Mendoza? Ella era un miembro activo del Frente Amplio. ¿Qué pasó allí?
Bueno, como usted sabe, Verónica Mendoza también pertenece a uno de los movimientos de izquierda que se llama el Movimiento Nuevo Perú. No tenemos, también pertenezco a ese movimiento, no tenemos inscripción. Estaban en proceso de recolección, creo, ¿no? Jurado electoral, estamos en ese proceso y como tal, para poder participar en una justa electoral a través de una elección interna, yo procedo de una elección interna, como no tenemos inscripción ante el jurado electoral, hemos hecho alianza. La vez pasada hicimos, en el 2016 se hizo alianza con el Frente Amplio, con el señor Marco Arana, ¿no? Esta vez, bueno, él tuvo su decisión de no ir en alianza, se respeta, el pueblo dirá, le responderá a él en las urnas, ¿no? Y ahora se ha hecho alianza con Juntos por el Perú y es lo que estamos haciendo. Lo importante es buscar la más amplia unidad posible, la que humanamente se pueda ir construyendo desde el desapego, porque la unidad se construye desde el desapego para entrar en consenso. Juntos por el Perú no es un problema en realidad, ¿no? Es parte de nuestra realidad, porque vuelvo a recalcar, Verónica Mendoza no tiene aún la inscripción ante el jurado. Estamos en eso. Juntos por el Perú no es un vientre de alquiler para ustedes. De ninguna manera, porque si así fuera, nos hubiésemos ido a cualquier otro vientre que tenga otro tipo de convicciones, otro tipo de nortes. Acá el norte es un norte conjunto, un norte que propugna por un cambio sustancial de raíces que privilegie a las grandes mayorías, que privilegie la igualdad de oportunidades, que privilegie la no discriminación de ninguna clase, que privilegie la salud como derecho fundamental, la educación como derecho fundamental, que privilegie la atención a las necesidades básicas y no solo a un pequeño grupo de poder, y en eso tenemos un norte que nos da un norte común, ¿no? Juntos por el Perú está de acuerdo con el matrimonio civil. Eso es igualitario. Eso es una propuesta que tiene que trabajarse consensuadamente. No estamos para imponer ideas, estamos de acuerdo con la no discriminación de ninguna índole. Ahora, este tema tiene que trabajarse, es un tema delicado que tiene que construirse con todas las bases de la sociedad, ¿no? Si la sociedad más adelante decide que es un derecho fundamental en el marco de la igualdad, se hará. Es la sociedad la que va a... Por eso es que claramente decimos que vamos a hacer un gobierno de ancha base, no de imposiciones. De ancha base significa consensuar con todas las partes vivas, organizaciones vivas del país, los dirigentes, para entre todos marcar nuestro rumbo, marcar nuestro derrotero. Hay un tema fundamental también, este tema de la ideología de género, que es parte de un debate amplio nacional, y se habla de una identidad también de género. ¿Cuál es la diferencia entre lo que significa esta ideología de género y la identidad de género? Bueno, yo te puedo hablar desde mi perspectiva de madre, ¿no? Yo tengo 2 hijos varones. Para mí, en este caso, la identidad de género, la lucha de la mujer por hacerse de una igualdad de oportunidades frente a su capacidad demostrada de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, no más la mujer ni más que el hombre, sino todos en igualdad de condiciones. Demostrado está que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres y por tanto debemos tener las mismas oportunidades, por derecho propio nos corresponde. Eso hablamos en tema de la equidad de género, ¿no? Para que las mujeres no sean menos ni más que los hombres. Eso es una cosa de la equidad y otra cosa es la identidad, ¿verdad? Porque dice, el ser humano nace femenino y nace masculino. Bien, como madre te puedo hablar. Para mí se respeta absolutamente la identidad de la persona en su libertad de elegir de quién quiera ser. Si usted quiere casarse con una mujer, usted tiene todo mi respeto, mi aprecio, mi admiración y mi consideración como ser humano para ser feliz con quien usted haya elegido ser. Pero en un país conservador como el Perú no es aplicable ese tipo de conductas. Bueno, tenemos que aprender a respetar las libertades de todos, porque yo he decidido no casarme y vivir soltera
pero sí he demostrado. Es tu propia decisión. Es mi propia decisión, es mi libertad. Si yo he decidido vestirme con un short pequeño, pese a mis 55 años, y mi vecino me dice, vecina, usted ya tiene, discúlpeme, 55 años, pero ese shortcito ya no debe ponerse porque le queda muy chiquito. Discúlpeme, es mi libertad de sentirme yo cómoda, de vestirme, porque así me siento bien. No le estoy faltando respeto a nadie, ni tampoco estoy provocando a nadie. Esa es la identidad de género, que toda persona es libre de elegir quien quiera ser, ¿no? Ahí vamos a acabar con la discriminación. Si yo quiero ser, o si la vida me tocó ser madre y padre de mis hijos, por así decirlo, estoy tan preparada para hacer de mis hijos ciudadanos útiles como lo puede hacer una pareja que está casada, hombre y mujer conformada, casada, vía civil, vía religiosa. Demostrado está eso en la realidad. De manera que no es eso ni ser ni no conservador, ni tampoco ser demasiado moderno, sino es simplemente el peso de la propia realidad que está demostrando que tenemos el Perú y Loreto es un país mega diverso, donde hay una serie de diversidades y donde hay una serie de personas que eligen ser lo que desean ser y nosotros tenemos que respetar. Sin embargo, la Iglesia Católica se ha opuesto a este tipo de conductas. Bueno, la Iglesia Católica se ha opuesto a tantas cosas, ¿no? Aquí estamos para construir las libertades entre todos, ¿no? La libertad no tiene color político. La libertad es la libertad individual que cada ser humano elige ser, y eso tenemos que aprender a respetar y a defenderlo. Correcto, vamos con la comunicación, por favor. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Le escuchamos su opinión, su comentario. Quisiera opinar lo que esa señora está hablando. Dice que cada uno tiene su libertad de que puede casarse un hombre entre hombre y mujer entre hombre. Ella está equivocada si piensa que es lo que dice ella, porque ante la ley de Dios no está para casarse entre hombre y mujer. Está equivocada. Por eso piensa, mira, la Verónica cuando ha dado un reporte dijo en Argentina que está bien, aprobó la ley que hay el aborto. Está equivocada y piensa que va a ganar ese grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Absolutamente respetable la opinión, no tenemos nada en contra. Hay que aprender a construir sobre la base de la contraposición de opiniones. También aprender a hacer mucho contexto. El grado de tolerancia. Por supuesto, yo no tengo absolutamente nada en contra de quien opine así. Y yo creo que para construir ciudadanos útiles, y me remito a mi familia, he enseñado a mis hijos a respetar a todos por igual, porque todos somos hijos de Dios, todos, y la práctica de la verdadera fe y del verdadero valor cristiano es eso, es de amar inmensurablemente a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo Dios y eso hay que hacerlo en la práctica. ¿Te parece bien que dos personas del mismo sexo se contraigan matrimonio? Bueno, vuelvo a recalcar, sobre ese tema, es un tema que el país tendrá que construirlo, no lo que diga Betty Cortegano. Usted no está impulsando, o sea, el partido suyo no impulsa esa idea. No, el partido impulsa la no discriminación de ninguna índole. El tema del matrimonio entre igualdad de sexo, jamás nosotros le hemos dicho que estamos a favor o en contra. La sociedad irá construyendo irá alcanzando sus propios derechos, ¿no? Eso no es una plataforma no está dentro de las propuestas que Betty Cortegano está llevando al Congreso. Las propuestas de Betty Cortegano están más encaminadas a generar una política de reactivación económica a la región para generar empleo, para generar esa reactivación económica que tanto necesitamos para no estar sumidos en el subdesarrollo. No hay que desviar el tema. Claro, ahora a propósito, es importante el tema, por ejemplo, del aborto aprobado ya en Argentina hace poco, el aborto médico. Junto por el Perú también tiene alguna idea referente al tema del aborto, ingeniera Cortegano. Bueno, en Loreto existe un altísimo porcentaje de jovencitas adolescentes que han sido violentadas sexualmente, ¿no? Y hay casos reales de jovencitas que se han
suicidado, ¿no? Porque han quedado embarazadas y el Estado no tiene una legislación que les permita a ellos decidir por no llevar este aborto. Yo me pongo aquí como madre. Hay un debate, ¿no?, nacional, pero hay todavía no hay nada concreto, ¿verdad? Así es, porque actualmente la legislación solo permite el aborto terapéutico, ¿no? Aquella madre que se pone en peligro la vida por el embarazo, entonces le permiten terminar con la vida del feto si se pone en peligro por enfermedad la vida de la madre. Incluso no está ni siquiera considerado en la legislación si se comprueba que el feto tiene una enfermedad terminal o que va a nacer y va a tener pocas horas de vida. También está penado, ¿no? Es una atenuante, sí, pero sigue siendo penado si la madre o un profesional médico decide terminar con la vida de ese feto que está condenado incluso a en cuanto nace morir, ¿no? Lo cual me parece que dejarle a los padres la libertad de que ellos decidan. Es un tema también controversial que hay que seguirlo construyendo, hay que seguir mirando la estadística, hay que seguir analizando más casos reales de lo que sucede con aquellas niñas violentadas, que es un altísimo porcentaje de la sociedad, que tienen el derecho también como nosotros, que gracias a Dios no hemos sido violentadas, ¿no? Pero que hay que ponernos en el pellejo de ellos, no solo como personas, sino como padres, ¿no? Hay un porcentaje muy alto también, Ingeniera Cortegano, de feminicidio, ¿no? Muchas mujeres son asesinadas en los últimos años en el Perú. ¿Se ha hecho alguna estadística? ¿Se ha legislado para sancionar a este tipo de personas? Mira, en realidad la estadística, ¿por qué se ha creado el feminicidio? Porque el porcentaje de muertes en general, asesinatos en el país es alto, pero es altísimo el asesinato de las exparejas que matan a sus exmujeres por el solo hecho de ser mujer, porque me sacaste la vuelta, porque te fuiste a una fiesta sin mi permiso, porque te vestiste provocativamente o por haberme terminado la relación. Ya el Estado peruano afortunadamente ha avanzado mucho en tema de legislación para contrarrestar este flagelo del feminicidio, para contrarrestar el acoso contra la mujer, para contrarrestar incluso las violaciones sexuales. Hay una serie de mecanismos legales que ya permiten hacer este control eficiente, pero no se ha hecho. La estadística no ha bajado, lamentablemente, porque no se ha unido a esta legislación que ya existe una política de gobierno de prevención. Primero hay que capacitar a los operadores de derecho, a los fiscales, a las policías, para que le den la atención debida a esta problemática, no solamente en tema de feminicidio, sino en tema de violencia familiar. Es altísimo el porcentaje de gente que sufre esta violencia familiar, hijos, padres, incluso también hay hombres que sufren, porque no solamente hay que pensar que la mujer es la única que sufre la violencia familiar, hay hombres también que lo sufren, ¿no? Entonces, una de las propuestas que nosotros elaboramos es hacer que estas leyes sean eficientes bajo potenciando los centros de emergencia mujer, los centros de refugio, y haciendo una educación preventiva, sobre todo a los operadores de derecho. Bueno, muchas gracias, ingeniera Betty Cortegano. Deseamos que tenga éxito en su campaña y que el votante sepa elegir finalmente quién debe ser el que representa a Loreto en el Congreso de la República, ¿no? Bueno, como ciudadana de a pie, lo que más deseo, ¿no? Porque también soy una indignada de que todos los que han llegado hasta el gobierno hasta ahora no nos han representado, sino solamente a sus bolsillos y a sus pequeños grupos de poder. Ojalá que podamos este mensaje calar en la mente y el corazón de los yurimaguinos, de los altomocenenses y de Loreto en general y del país en general, como ya es claro que se viene haciendo. Verónica Mendoza está en un indiscutible segundo lugar, pese a esas encuestas pagadas que están desesperadamente poniendo primero a Lescano, después a Baliaga, después a De Soto, después a Forza y después a Keiko. Están desesperados, no saben cómo hacer para detener el avance de Verónica Mendoza. No tengas miedo, este 11 de abril, sé valiente y marca, y pese a nuestras diferencias, como lo ha dicho la señora, hay posiciones en contra, pero no nos dejemos guiar, somos personas tolerantes, más bien seamos valientes. Y este 11 de abril marca JP de Juntos por el Perú y escribe sin dudas y vacilaciones el número 2 por una mujer capaz. Muchas gracias, ingeniera Betty Cortegano, candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú. Ella va con el número 2 y ojalá Dios quiera que el éxito la acompañe. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a entrar en una comunicación directa también con Iquito, con Teo Flores, candidato de Alianza para el Progreso. Una pausa y ya retornamos.